Hola, gracias por estar del otro lado de la pantalla en esta segunda entrega del canal, que en realidad sería la primera con un contenido concreto ampliado. El primer capítulo fue una presentación del canal y ahora entramos directamente en materia. Antes que nada querría contarles el porqué de ese título que elegí para este episodio, El enigma Pina Bausch. Seguramente estaremos todos de acuerdo, conociéndola más o menos a Pina y a su trabajo, estaremos seguramente de acuerdo en que ella no es ni fue, por lo menos desde hace décadas y décadas, una artista secreta, una artista de culto, utilizado el término artista de culto en el sentido de una obra o un poeta o una película o un libro que es seguido por un grupo reducido de personas muy especializadas y muy, digamos, como muy exquisitas. No es así. Pina, a los pocos años de asumir la dirección de la compañía de danza de Wuppertal, comenzó a hacer giras, unas primeras giras europeas, y luego esas giras abarcaron prácticamente, les diría, la totalidad del planeta. La pregunta entonces que al menos yo me planteo es cómo Pina ha logrado tocar las emociones y la sensibilidad de públicos tan diversos con obras muy fragmentarias, en donde las escenas que se van sucediendo no tienen necesariamente relación unas con otras, que no tienen un relato medianamente lógico en su transcurso. Si yo saliera de ver una obra de Pina, y por fortuna pude ver a la compañía y sus obras algunas veces acá en Buenos Aires y también fuera del país, si saliera, como les digo, del teatro y alguien me preguntara, escúchame, ¿de qué se trata la obra? Yo no podría poner en palabras de qué se trata. Sí podría hablar de las emociones que me produzco, que fueron muy intensas cada vez que vi la compañía, pero no de qué se trata. Creo que alguien que conoce a fondo el Hamlet de Shakespeare, a pesar de lo ciertamente complejo de su trama, puede sin duda hacer una sinopsis, un resumen. Esto no ocurre con las obras de Pina Bausch. Sería imposible hacer un resumen. Sin duda, Pina fue una artista de su tiempo. Quiero decir que cuando ella comenzó a crear a fines de la década del 60, ya existía el teatro del absurdo, ya había nacido y se había desarrollado esa corriente tan importante de las artes del siglo XX que fue el surrealismo. Ya desde hacía décadas el psicoanálisis hablaba de la fuerza del inconsciente. Quiero decir, estos elementos que voluntaria o involuntariamente aparecen en las obras de Pina, no son cosas que ella obviamente descubrió, pero que sí, como les digo, voluntaria o involuntariamente formaron parte de su obra. Antes de avanzar sobre esta idea del enigma y desarrollarla, obviamente, quiero darles algunos datos biográficos. Pina Bausch nació en 1940 en la ciudad de Solingen, espero estar pronunciándola bien, una ciudad pequeña incluso hasta el día de hoy, que está situada al oeste de Alemania, en una zona muy dedicada a la industria metalúrgica. Solingen es bastante conocida conocida desde mucho tiempo por la fabricación de cuchillos de acero, y nació obviamente en medio de la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente de haber nacido Pina, el centro histórico, el centro antiguo de la ciudad de Solingen fue absolutamente destruido por las bombas de los aliados. Pero curiosamente, Pina nunca se refirió, al menos públicamente, nunca se refirió a esos años que ella vivió en su temprana infancia. Me refiero a la guerra y a la posguerra. En cambio, sí evocaba con bastante precisión lo que había vivido en el bar que poseían sus padres. Los padres tenían un pequeño hotel y un bar, digamos, junto con el hotel, y Pina contaba que pasaba mucho tiempo debajo de las mesas del bar, escuchando las conversaciones de la gente que frecuentaba ese lugar.
referencia a la escucha va a reaparecer un poquito más adelante. En su infancia, Pina fue una criatura muy tímida, muy solitaria, pero que aceptó con gran entusiasmo, a pesar de esa condición de timidez, aceptó con entusiasmo entrar a una pequeña compañía de ballet para niños. Y ahí le dieron algunos papeles, como bueno, el pequeño ascensorista del hotel, el vendedor de periódicos, y ella recordaba que esas primeras experiencias escénicas la llenaban de una mezcla de felicidad y de terror, pero su camino ya estaba más o menos decidido. Cuando tenía 15 años comenzó a estudiar en la escuela Folkwang en la ciudad de Essen, que estaba relativamente cerca de Solingen. Y esta es una escuela que ya existía desde hacía décadas y que tenía varios departamentos. Tenía un departamento de teatro, uno de música, uno de danza, uno de diseño gráfico y también un departamento de fotografía. El departamento de danza estaba dirigido por Kurt Jooss, un nombre que seguramente para muchos de ustedes es conocido porque fue una figura relevante de la danza moderna alemana. Y allí comenzó a estudiar Pina. Creo que 2 o 3 años después recibió una beca y pudo viajar a Nueva York para estudiar en la Juilliard School y también bailó en algunas compañías. Luego regresó a Alemania y entró a una compañía que formaba parte de la escuela Folkwang y que digamos, contaba con las coreografías de distintos creadores, y Pina empezó a crear para esa compañía. En 1973 recibe una invitación del director del Teatro Municipal de Wuppertal, que es una ciudad que también forma parte de la misma zona por la que se fue moviendo Pina desde la infancia, para que se hiciera cargo de una compañía de ballet que ya existía en el Teatro Municipal, pero que hasta ese momento se había dedicado a un repertorio fundamentalmente neoclásico. Pina vivió una etapa muy difícil como directora de esta compañía, desde el inicio, desde que se hizo cargo, casi hasta fines de la década del 70, cuando ya había creado muchas obras. Las dificultades provenían, por un lado, de algunos bailarines que la abandonaban porque no comprendían qué estaba buscando Pina a través de ellos, y por otro lado también una resistencia muy fuerte por parte de un sector del público del Teatro Municipal que rechazaba aquello que Pina estaba poniendo en escena. Lo rechazaba tan duramente que a veces la esperaban a la salida del teatro para insultarla, o la llamaban a la noche para amenazarla y decirle que tenía que abandonar inmediatamente la ciudad. O sea, unas reacciones terriblemente hostiles, aunque también había un sector del público que la seguía y que la apoyaba. Durante estos primeros años, desde su dirección hasta fines de la década del 70, Pina creó algunas obras, un puñadito de obras, exclusivamente con el lenguaje de la danza, entre ellas La Consagración de la Primavera, que es una obra celebérrima de Pina Bausch, y que acá hago un pequeño desvío. Pina ya había estado en la Escuela Juilliard de Nueva York y había estudiado, entre otras técnicas, la técnica de Martha Graham, y en los cursos de análisis, en los seminarios que dicto, abordamos la consagración de la primavera de Pina, y es muy interesante ver cómo aparece parte del vocabulario de Martha Graham en la consagración de la primavera de Pina Bausch. Bien, vuelvo entonces al curso, vuelvo al carril. Cuando estudiaba en Wuppertal, Pina había conocido a un pintor que, digamos, que era estudiante de diseño gráfico, Rolf Borsig, con el que inició una relación sentimental muy importante para ella, supongo que para los dos. Y cuando ella asumió la dirección de la Wuppertal Dance Theater, lo invitó a que se incorporara como escenógrafo de la compañía. La colaboración de Borsig fue importantísima, muy decisiva, porque esos escenarios transformados
que pasaron después a ser un signo inconfundible en las producciones de Pina Bausch, fueron inicialmente propuestas de Borsig. Las sillas en Café Müller, bueno, las hojas secas en Merbazul, árboles, en fin. Borsig murió en 1980, 1980, murió muy joven de una enfermedad grave, y luego comenzó a trabajar con ella otro escenógrafo, Peter Pabst, que siguió también esta línea de los escenarios transformados. Es tan grande el peso que ha tenido Pina Bausch, la producción de Pina Bausch, sus ideas escénicas, en la evolución de los géneros escénicos de las últimas décadas del siglo XX e incluso del siglo XXI, que inevitablemente se han creado ciertas mitologías alrededor de su tarea como coreógrafa, como directora. Por ejemplo, que ella inventó desde cero el término y el concepto danza-teatro, pero no es así. El término danza-teatro existía ya desde 1928 y de hecho había sido creado por Kurt Joss, maestro y director y prácticamente padre adoptivo de Pina, para designar esta forma, digamos, esta forma mixta. Habría que aclarar más, pero no se trata hoy de esto, esta forma mixta, digamos, de crear obras. Esto por un lado. Por otro lado, otro mito es el método el método de creación de Pina, y que muchas veces se confunde con la idea de que ella hacía improvisar a los bailarines, los miraba a improvisar a partir de una cierta idea, después tomaba de aquí y de allá y con eso iba armando la obra. En realidad ocurría exactamente lo contrario. Ella proponía una consigna determinada, a veces rarísima, hay listas y listas de las ideas que ella proponía a los bailarines, como por ejemplo, ¿qué comieron en la última Navidad? Bueno, cosas en esa línea, algunas que contenían movimiento, otras menos, otras nada. Y a partir de esta idea los dividía en grupos, en dúos, en tríos, solos, y tenían que estos bailarines elaborar una secuencia de movimientos, una pequeña coreografía, que luego iba a aparecer en una futura, o en la obra que estaba montando, o en una obra futura, quizás irreconocible, o quizás no aparecería nunca, pero digamos, este era su método de creación. Poco antes de que empezara la pandemia, como hito que ha marcado nuestras vidas, estuvo en Buenos Aires una bailarina que perteneció a la compañía de Pina Bausch durante 22 años, Cristiana Morganti. Trajo acá un festival acá en la ciudad de Buenos Aires, un espectáculo solista que se llamaba Moving with Pina, moviéndose con Pina, que también quiere decir traducido emocionándose con Pina y mudándose con Pina, ¿no? Tiene estas tres acepciones en inglés. Bien, yo tuve la oportunidad después de charlar con Cristiana Morganti y ella me contaba, entre otras cosas, que por lo menos durante la década del 80, era bastante habitual que se presentaran a las audiciones de la compañía de Wuppertal payasos o malabaristas que se sorprendían muchísimo porque Pina lo primero que pedía era que se tomaran, a todos los que se presentaban a la audición, que se tomaran de la barra y empezaran a hacer los ejercicios de la barra de técnica clásica y después las secuencias de movimiento. En realidad es muy interesante esto, porque pareciera que Pina no tenía ningún vínculo con la técnica del ballet, pero en realidad, por lo menos mientras ella dirigió la compañía, que fueron, no sé, más de 30 años, la única técnica diaria, la única clase diaria que tomaban sus bailarines era de técnica clásica, porque como decía Cristiana Morganti, para Pina era muy importante que sus intérpretes tuvieran una técnica de base muy fuerte. Bien. Hay una pregunta que también uno puede plantearse acerca de cómo, si uno ha visto las obras de Pina, los pedacitos que uno puede encontrar en YouTube, o si tuvo la suerte de verla en vivo, ¿qué es lo que hacía que estos bailarines tuvieran como una suerte de aire de familia?
porque en realidad provenían de países muy, muy, muy diversos, tenían edades muy diferentes, características físicas también muy diferentes. Respecto de las edades, quiero decirles que en algún momento en la compañía de Pina convivieron 3 generaciones distintas. Bien, ¿de dónde provenía este aire de familia? Yo creo que era el hecho de que era una compañía. Primero, los bailarines permanecían muchísimo tiempo como integrantes de la Wuppertal. Por otro lado, compartían larguísimas horas de ensayo, más la clase diaria, más las residencias de creación en otros países, más las giras internacionales. Es muy difícil pensar una obra de Pina Bausch sin un elenco amasado así, de esta manera, con esas experiencias vitales compartidas. Y para volver al enigma, a una posible respuesta al enigma que me planteé acerca de cómo ha tocado Pina, y sigue tocando cada vez que uno ve sus obras, a públicos tan amplios y tan diversos, yo creo que reside, en principio, en 3 aspectos que parecen muy simples, pero que no lo son. En su increíble intuición, en su capacidad de observación y en su capacidad de escucha. Y algo que ella dijo alguna vez, en su gran interés por las personas. Y otro elemento que yo agregaría era su genialidad para captar el instante, eso que vemos muchas veces en las obras de Pina y que parecieran ser momentos de la vida cotidiana y acciones de la vida cotidiana. Yo creo que, no sé, cualquiera de nosotros podía estar caminando por la calle y de pronto ver a 2 personas que se cruzan en una avenida y se reconocen, y una pareciera que no reconoce tanto a la otra, después siguen su camino, o estamos sentados en un bar mirando por la ventana y de pronto vemos que alguien se tropieza y alguien lo ayuda antes de que se caiga. No podemos imaginarnos que de tantas situaciones innumerables que vivimos todos los días de nuestra vida, Pina trasladara esas situaciones crudamente al escenario. Siempre había una transformación poética, siempre había una transformación que estaba dada por una elección musical exquisita, por esa transformación del espacio que nunca era decorativo y por la potencia de esos bailarines. Me gustaría leerles algo que tomé de una entrevista, obviamente de hace muchos años, de Pina, en la que habla, de alguna manera ella responde a la pregunta, ¿pero usted hace teatro o hace danza o hace una mezcla? Bueno, lo que elegí como respuesta de una de esas muchas entrevistas es algo que se refiere concretamente a la danza, y porque hay momentos, siendo ella coreógrafa, que no se reconocen puramente como danza. Dice así: ¿por qué deberían bailar, sus intérpretes, ¿no? ¿Por qué deberían bailar en tal o cual momento? Si no es necesario, ¿por qué hacerlo? Tengo un inmenso respeto por la danza y es por esta razón que la uso moderadamente. O mejor aún, la danza está siempre presente, incluso cuando no está directamente mostrada. Quiero decir que los movimientos son tan simples que podría pensarse que no es danza. Para mí es a la inversa. Pienso que en las personas con las que trabajo hay muchísima danza, incluso cuando no se mueven. Y voy a cerrar este capítulo con un fragmento de apenas 30 segundos de algo que los que vieron la película Pina lo reconocerán como algo que transcurría al aire libre, pero en la obra Nelken, que significa claveles, la palabra Nelken en alemán significa claveles, una obra muy, muy famosa de ella. El escenario está lleno de claveles y en ese escenario los bailarines se mueven. Entonces, esta marcha de las estaciones que transcurre en la película, pero también pueden encontrarla en escenarios, porque formaba parte de la obra escénica, que consiste simplemente en una marcha en fila de los bailarines de la compañía, acompañada por pequeños gestos que aluden a las estaciones del año. Y me gusta mucho pensar que esta marcha tan simple no podría haber sido pensada por nadie que no fuera un coreógrafo, una coreógrafa, y que no podría ser interpretada por ninguna persona que no fuera
bailarina. Creo que esta es una enorme singularidad de Pina Bausch. Me despido, les anuncio que el próximo episodio, de aquí en 15 días, creo casi seguro que va a ser en 15 días, si no serán 16, va a estar dedicado a los mitos y las verdades del baile flamenco. Gracias. What